Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a nuestros ejercicios espirituales en esta Semana Santa de 2021. Lo hacemos con mucho afecto, tratando de llevarles a todos ustedes la palabra de Dios y de una manera muy especial, buscando en todo la gloria divina, la gloria de Dios nuestro Señor, que es lo que más nos interesa y lo que más queremos. Para el día de hoy, quiero proponerles una reflexión sobre lo que podríamos llamar la puerta de entrada a la vida espiritual, que es tomar conciencia de dónde estamos con relación a Dios y al resto de la creación. Por esta puerta de entrada vamos a comenzar los ejercicios espirituales, es decir, una serie de charlas que esperamos que no se queden solamente en conferencias, sino que se vuelvan también objeto de su reflexión, de su meditación, y que así puedan ejercitar su alma. De hecho, todo comienza con la vigilia pascual, que todavía no hemos celebrado. Es el domingo entrante, y el sábado por la noche, por supuesto. Y la vigilia pascual es el centro de toda la vida de la iglesia, el centro de todo lo que nosotros queremos, de todo lo que nosotros buscamos, porque es la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todos los cristianos, en esa noche santísima, renovamos nuestros compromisos bautismales. Todos nos hacemos otra vez conscientes de que somos cristianos, seguidores, discípulos de Cristo, de que pertenecemos a la iglesia una, santa, católica y apostólica, que es el cuerpo de Cristo, no una institución más entre instituciones en este mundo. Y por lo tanto, cuando hacemos esa renovación de nuestros compromisos, queremos hacerlo con toda claridad, con sinceridad, con honestidad, con todas las virtudes que nos deben distinguir. Es en ese sentido en el que los ejercicios espirituales son importantísimos para todos los cristianos. Hubo un tiempo en que los retiros, los ejercicios se volvieron objeto solamente de experiencia por parte de sacerdotes, religiosos y religiosas, pero no es así, son para todos. Porque los ejercicios son, como ustedes lo verán, simplemente un contacto más intenso con la palabra de Dios, un exponernos nosotros al rayo de la luz divina para que nos ilumine interiormente y, por supuesto, una entrega total en manos de aquel que puede ayudarnos a salir adelante, ayudarnos a dar pasos de salvación. Mejor dicho, Él es el camino, pero también es el que da los pasos por nosotros. Así que con esas intenciones, con esos deseos profundos de santidad y de cambio, demos inicio a nuestra serie de conferencias que serán a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche, lunes, martes y miércoles santos, y que tendrán por objetivo ayudarnos en la preparación para celebrar muy bien nuestra Pascua. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer un trozo de la carta a los Efesios y después vamos a entrar en un comentario interesante. De la carta a los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, por cuanto nos eligió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. En Él tenemos, por medio de la sangre, la redención, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que Él
prodigó sobre nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en él se propuso de antemano, para realizarlo en la plenitud de los tiempos, es decir, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. A Él, por quien entramos en herencia, elegidos de antemano según el previo designio del que lo realiza todo conforme a la decisión de su voluntad, para que nosotros seamos alabanza de su gloria, quienes ya antes esperábamos en Cristo. En la introducción a la carta a los Efesios viene este trozo que es un himno de la grandeza del plan de Dios y que nos sirve de maravilla para ubicarnos en donde queremos ponernos en esta primera reunión, en este primer encuentro de los ejercicios espirituales del año 2021. Les recuerdo, y sobre todo para los que se vinculan poco a poco a nuestra transmisión, que hoy queremos mostrar cuál es la puerta de la espiritualidad cristiana, cuál es la puerta que tenemos que seguir los que buscamos a Cristo. Y comienza todo por esta ubicación. ¿En dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Es verdad que estas preguntas se las hace todo ser humano, pero nosotros, como cristianos, tenemos que hacérnoslas en relación con las verdaderas coordenadas de la existencia, es decir, entre el cielo y la tierra, entre el misterio de Dios que nos envuelve, nos penetra, nos transforma, nos renueva, nos subyuga también, y el misterio de las cosas que son todas creadas, salidas de las manos de Dios, y que de una manera muy especial tienen una ubicación. Nosotros mismos somos seres creados de tal manera que existimos entre el cielo y la tierra. Y cuando reconocemos la profundidad de lo que Dios ha hecho en nosotros, creándonos a su imagen y semejanza, entonces vemos cómo de verdad el Señor nos ha hecho seres materiales, seres creados, pero dotados de algo en lo que se puede envasar, si me permiten decirlo de esta manera, el Espíritu Santo. Nuestra vida espiritual, llamémosla así, nuestra vida interior, eso que hace que nosotros no queramos conformarnos con todo lo que pasa en este mundo y que nos ayuda a caminar como verdaderos discípulos de Cristo. Esa vida espiritual es, como su nombre lo indica, la vida del Espíritu Santo en nosotros. Cuando hemos hablado sobre el catecismo de la Iglesia Católica, hemos comenzado por su punto de partida, que es precisamente este. El hombre, el ser humano, ha sido creado en capacidad, con la capacidad para recibir a Dios nuestro Señor. No somos dioses. Y sin embargo, Dios puso en nosotros como un vaso, como un recipiente, como una realidad que es capaz de recibirlo a Él, hasta el punto que nuestro Señor Jesucristo en su Evangelio puede prometernos que quiere venir con su Padre a habitar en nosotros. De hecho, la vida espiritual consiste en la vida de las tres divinas personas en nosotros. Y es lo que más podríamos todos querer, ser templo del Espíritu Santo, pero saber que en nosotros moran el Padre y el Hijo por la promesa hecha por el Hijo. Claro, con una condición, si uno me abre la puerta. Como Dios nos hizo libres, libres tenemos que responder y libres tenemos que dar el paso. Y de eso se trata la renovación de nuestros compromisos bautismales en la vigilia pascual entre el sábado y el domingo próximos, es decir, en la noche santísima de la Pascua. Y de eso se trata también, el que podamos seguir adelante con una vida que, como ya lo dije, no se vuelva pura rutina. Volvamos entonces a nuestro texto, porque estoy seguro que todos ustedes
observaron lo mismo que todos los lectores observan en este texto. Es muy denso, tiene muchas ideas en pocas frases. Eso solo lo hace el que está muy lleno de Dios, ¿verdad? El que está muy lleno de lo que piensa es capaz de condensar sus ideas. Pero también, cuando alguien está verdaderamente lleno de lo que piensa, de lo que ha recibido, también es muy claro. Cuando una cosa no es densa, sino enredada, el que la escribió no sabía nada. Pero aquí se trata de, pues, un sabio, pero además iluminado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, y esto es palabra de Dios. Comienza entonces, estamos abriendo la puerta de la vida espiritual, y todo comienza con una bendición que se eleva de la tierra al cielo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea. ¿Por qué es esa la primera enseñanza? ¿Por qué la primera enseñanza es una alabanza? Por algo muy simple. El que nos va a hablar en este momento, cuando pone por escrito el plan divino de la salvación, tal y como le ha sido revelado a él, sabe que esto solo Dios lo puede revelar. ¿Quiere uno de ustedes vivir una vida espiritual intensa, una vida interior bonita, en donde Dios esté presente? Pues primero alabar, primero adorar, primero reconocer. Dios es grande y bueno. Y si estamos aquí, y si nos permite compartir precisamente esta idea, es porque Él es el que quiere ayudarnos a abrir la puerta, para venir Él y cenar con nosotros y nosotros con Él. Bendito sea. Y bendito sea porque nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo. Bendito, con una bendición que sube de la tierra al cielo, por todas las bendiciones que nos llueven del cielo a la tierra, por todas las bendiciones que descienden del cielo a la tierra. Fíjense qué intercambio maravilloso, y cómo ustedes y yo, al comenzar, tenemos que hacernos conscientes de todo lo que el Señor derrama sobre nosotros, de esta ciencia, de este conocimiento que nos regala, que es el tesoro por medio del cual todo lo demás comienza. Y por supuesto, alabar y bendecir a Dios otra vez. Y las bendiciones nos las ha dado en Cristo. Si hay una expresión brevísima que se repite muchas veces en este texto, en todo el himno completo, leímos solo una parte sustancial, pero una parte de él, es en Cristo. Todo ocurre en Cristo, nuestra salvación en Cristo. Y como les dije, la puerta en últimas va a ser Cristo. Él es la puerta de las ovejas, como lo dice en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, y nosotros somos sus ovejitas. Vamos abriendo entonces la puerta de nuestro corazón. Vamos abismándonos por la realidad de todas estas bendiciones que recibimos del cielo. En un mundo que tiene tantos problemas, tantos sufrimientos, en unas situaciones tan confusas como las que a veces tenemos que enfrentar en solitario, individualmente, pero también como humanidad. En Cristo tenemos una garantía y una seguridad que solo en Él podemos tener. Y todo el misterio comienza porque en Cristo fuimos elegidos desde antes de la creación del mundo con un objetivo preciso, para que fuéramos santos e inmaculados en la presencia del Padre por amor. Hablando de densidad, esta es una de las frases más preciosas y pesadas en el sentido muy positivo de las cartas de San Pablo. La finalidad de nuestro ser de criaturas y de nuestra existencia, quiéralo uno o no, entreténgase uno o no pensando en otras cosas, la finalidad es esta: ser santos e inmaculados en la presencia del Padre por el amor. Nos dicen la meta, nos ubican en la presencia del Padre y nos dan el medio.
y el medio es la caridad, es el amor. Así que mucha atención, porque el plan de Dios sobre cualquiera de ustedes, y sobre este servidor por supuesto también, el plan de Dios sobre nosotros, pero es bueno que cada uno lo piense como para sí mismo, el plan de Dios sobre cada uno de nosotros es que en Cristo y por Cristo, en la caridad, en el amor, lleguemos a ser santos e irreprochables, santos e inmaculados. El concepto de santidad en la Biblia le pertenece solo a Dios. Solo Dios es santo. El concepto de Dios le pertenece a Él y a quienes Él lo participa. La santidad es de Dios, pero Él la puede dar a otros. Y la puede dar a otros cuando los consagra a su servicio. En la raíz de la palabra santo o santidad hay una idea de separación de las cosas, separación del mundo, separación del uso profano para dedicarse al uso divino. Entonces, atención, cuando nos piden que seamos santos, no nos piden que no estemos en el mundo o que no vivamos como viven todos los seres humanos normales. ¿Qué tal? Eso sería de locos. Nos piden que vivamos como seres humanos normales, pero separados de todo aquello que tiene dinámicas negativas, que empuja hacia la muerte, hacia el desorden, hacia la satisfacción de los propios placeres que casi siempre tienen como único punto de referencia el propio yo, pero no las cosas grandes. Así, por favor, reconozcamos primero que todo que la santidad no es una cosa rara. El que piense que para ser santo tiene que multiplicar gestos, hacer cosas extrañas, elevar manos, aplaudir cosas, decir palabras extrañas, está muy perdido, porque esa no es la santidad que Dios quiere de aquellos a quienes puso en este mundo, entre otras cosas, a gestionar de Él, como dice la primera página de la Biblia. Santidad sí es dedicación a Dios. Dedicación a Dios en lo que hacemos, por supuesto dedicación también a Él, en su propia persona, en su propia divinidad, de tres personas distintas, dedicación a Él, pero dedicación en todo lo que hacemos. Ahora bien, agrega el texto que estamos comentando, inmaculados, es decir, sin mancha, sin mácula. Mácula es mancha, inmaculado quiere decir sin mancha, irreprochables, sin contaminación, lo cual no es un resultado sino una tarea permanente, por la caridad, por el amor. Entonces, ya vamos entendiendo. La puerta de entrada a nuestra vida espiritual es la conciencia de que hay un mundo mucho más grande del que conocemos, mucho más bello e importante. Entre otras cosas, un mundo que sostiene un mundo por el cual tiene razón hasta la cruz, hasta el sufrimiento y el sacrificio y el trabajo que nos damos por los demás. Y la puerta nos muestra como horizonte primero que el plan de Dios sobre cada uno de nosotros es ponernos en Cristo, enseñarnos a amar y hacernos santos e irreprochables. Comenzar ya a pedir eso como una gracia sería lo más humilde y también lo más noble que todos podríamos hacer. Al escuchar estas palabras ya deberíamos estar diciendo: Señor, yo quiero eso, yo quiero agradarte siempre, yo quiero encontrar y vivir la caridad que tú quieres que yo conozca y por supuesto, Señor, que quiero ser santo e irreprochable, pero según tu voluntad, no según la imagen que yo me propongo, que siempre será un ídolo, sino según lo que tú quieres de mí. Aprenderemos y sabremos siempre que esa imagen que Dios quiere de cada uno de nosotros se llama la misión. Y para unos la misión es, ya que me están viendo a mí, el sacerdocio, pero para otros es el matrimonio y para otros es una profesión, una dedicación a algo en especial. En todo caso, para todos la misión es la que los identifica. Y en esa misión llevada a cabo a la perfección y en el estado de vida que Dios nos dio, llevado
por la caridad a la máxima altura posible, está la santidad. Y está ese llamado a ser inmaculados, a borrar de nosotros las manchas del pecado, que siempre se hace, repito, por la caridad. Nos eligió pues de antemano, nos eligió desde antes de que nosotros lo supiéramos en Cristo, desde el principio, y nada menos que para ser sus hijos adoptivos. Y saltando ya un poco, porque después hace unos paralelos preciosos este texto, para ser con Cristo herederos. Eso es algo grandioso. En varias partes de la Biblia se habla de una herencia misteriosa, de una herencia que reciben los hijos, solo los hijos, pero que aquí, en el caso de los discípulos del Señor, es la misma herencia del Hijo. Si Dios nos ha dado a todos el poder ser hijos en Cristo, el único Hijo de Dios, si nos regaló con el bautismo la gracia de ser hijos adoptivos, era para darnos una herencia, y una herencia extraordinaria. Volvamos a lo que celebramos en la Semana Santa. De Dios es la vida, de Dios son la luz, la paz, la sabiduría, en fin, todo lo que no es nuestro. Y la herencia de Dios es precisamente eso que a nosotros nos falta y que ahora no nos lo tenemos que ganar por vías extrañas. Se lo ganó Cristo y nos lo da como coherederos. Entender esto es la diferencia entre estar en el Antiguo Testamento y estar en el Nuevo. Entender que ahora la santidad y esta llamada a la pureza completa, que queremos todos ciertamente, no es para cambiar por algo. Nosotros no negociamos con Dios. Yo te cumplo este mandamiento y tú me das esto. Nosotros ya tenemos la herencia conquistada en Cristo. Nosotros por gratitud, porque sabemos lo que es la adoración, así comenzamos. Porque la puerta de entrada para el mundo espiritual que se nos abre ante los ojos es el mundo de Dios. Sabemos que la herencia ya fue conquistada por Cristo. Para nosotros, era de Él y Él la comparte con nosotros. Así que herederos con Cristo, desde siempre, Dios pensó cuando nos sacó de la nada, cuando nos creó, cuando creó el mundo, cuando creó los astros, en fin, cuando creó todas las cosas, entre otras cosas dándole al mundo sus propias dinámicas para que se desarrolle según ellas, y pensando en nosotros, pensó en compartir con nosotros sus máximos tesoros, aquello que es la herencia de Dios. Bien, vamos a dar un paso más porque dice que nos quiere hacer sus hijos adoptivos en Cristo para alabanza de la gloria de su gracia. 2 veces lo oyeron, para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros, si quisiéramos ponernos una etiqueta, deberíamos ponernos aquí alabanza de la gloria de Dios. Ese debería ser nuestro segundo nombre, nuestro apodo. En esto no hago ninguna originalidad, les advierto. Hay una santa que se llama Santa Isabel de la Trinidad, que hizo, entre otras cosas, de esta frase el motivo de su existencia. Alabanza de gloria, alabanza de la gloria del amado. Cualquiera de nosotros podría recorrer ese camino abierto o transitado por Santa Isabel de la Trinidad, pero si lo piensan bien, ¿para qué más puede servir nuestra vida? ¿Para qué más? ¿Alabarnos nosotros mismos? Nos van a olvidar. ¿Conquistarnos todos los títulos? A nadie le van a importar el día que nos muramos. Buscar todos los placeres del mundo. Llegarán la enfermedad y la muerte. Aunque las espantemos, van a llegar. De tal manera que no hay otra cosa que la existencia ofrendada para la alabanza de la gloria de aquel que tanto nos ha amado. Hemos dicho
ya suficiente sobre el texto, que todavía tiene muchas riquezas que explorar, pero se los dejo a ustedes. Y queremos dar un paso más. Quédenos por ahora el sentimiento de que Dios nuestro Señor ideó un plan maravilloso en Cristo para todos nosotros. Y ese plan no termina con la muerte y la resurrección del Señor. Ese es el motor de todo el plan. Sino que esa muerte y esa resurrección que vamos a celebrar esta semana nos abren a nosotros los caminos para ser verdaderamente humanos. Si queremos vivir nuestra existencia de una manera que valga la pena, más nos vale aprender a vivirla en tónica pascual, a vivirla muriendo todos los días a nuestros pecados, a nuestros afectos desordenados. Afectos desordenados son esos amores, esos amores que no se ordenan a Dios ni siquiera indirectamente, sino se ordenan como a satisfacer caprichitos y cosas por el estilo. Morir a nuestros pecados, a nuestros afectos desordenados, a los rencores. Si hay algo que frena la vida espiritual, o para usar la misma metáfora del principio, que cierra la puerta y no la deja abrir, son los rencores. Porque el rencor, además del pecado, de intolerancia, de falta de caridad, el rencor es un acto voluntario por el cual conservamos un sentimiento malo y lo hacemos permanente. Bueno, morir a eso, morir a todos los desvíos. ¿Cómo decimos esto más claramente? ¿Han visto alguna vez que de una autopista magnífica, pavimentada, se pueden desprender muchos caminitos de piedra? Y quizá algunos de ellos lleven a lugares muy bonitos, pero de todas maneras, aunque nos vayamos a mirar las cosas bonitas, perdemos el rumbo cuando no transitamos la autopista. Algunos sienten que tienen tiempo para divertirse, para tomar la vía distinta. Pero cuidado, que muchas veces es mejor llegar a la meta que entretenerse por el camino. Y hay experiencias en la vida que se parecen mucho al pecado porque lo hacen a uno explorar mundos que no son claramente cristianos. Cuando una persona se ha metido en cosas como supersticiosas o en filosofías que ponen en segundo lugar a Dios y más bien se dedican solamente al cultivo de ciertas cosas horizontales, algunas hasta muy buenas, pierden tiempo y divierten del camino real. Así que morir con Cristo a todas esas cosas es un principio de sabiduría extraordinario. O sea, hablando de vida espiritual, todo comienza por querer poner en la cruz de Cristo todo aquello que nosotros no queremos cargar más sobre nuestros hombros, no solo nuestros propios sufrimientos y limitaciones, no. Morir es también morir a esas cosas que nos van a exigir un pequeño dolor. Digo pequeño porque el de Cristo nunca lo alcanzaremos nosotros. Pero entonces, si por ejemplo nos está haciendo daño una comida, damos disculpas por la interrupción. Nuestro servicio de internet. Volvemos entonces al hilo de nuestra conversación y estábamos diciendo cómo morir no es solo poner en la cruz de Cristo las cosas, no es solo poner ahí lo que nos hace sentir tristes a nosotros. No, es también muy positivamente, es sentir nosotros el dolor de crucificar nuestras pasiones. Y estaba poniendo el ejemplo de la comida. Cuando a alguien le restringen una comida que le gustaba, por supuesto que le cuesta trabajo abstenerse, pero aunque le cueste trabajo, lo hace por su salud. Cuando a otro le ocurre una situación complicada en la vida y se da cuenta que va a perder su matrimonio, sabe qué es lo que tiene que hacer, aunque le cueste trabajo. Y así sucesivamente.
nosotros tenemos que crucificar esas dimensiones que son más bien negativas y que impulsan al mal, que alejan de Dios. Y eso cuesta trabajo cuando uno está acostumbrado. Cuando termine la pandemia, yo no sé cuántos irán a quedar como muy acostumbrados a mirar la misa nomás por este medio, porque eso se volverá pecado. Si uno puede ir al templo y no hay imposibilidad ni física, es decir, no estamos impedidos por la lejanía o por otro motivo, ni moral, es decir, no hay pandemia, ya se vuelve pecado mortal. Así que vámonos preparando porque ni siquiera aquí podemos acostumbrarnos demasiado a la misa a la carta. Todo lo que nosotros pongamos en la cruz de Jesús para morir a eso, nos exigirá un poquito de dolor, pero será siempre saludable. Y lo que estaba diciendo de la dinámica pascual es que también la resurrección de Cristo toca nuestra vida. Ninguno de nosotros puede decir o podría decir con honestidad sincera que toda su vida es de sufrimientos, que toda su vida es de dolores. Todos tenemos alegrías pequeñas y grandes, y muchas. Y esas alegrías a veces corren el riesgo de separarnos también del camino. Si nosotros vamos, recuerden la comparación de la autopista, y aunque nos vayamos a contemplar cosas bonitas, perdiendo tiempo, pues podemos perderlo en una proporción peligrosa. Así que las alegrías también se ponen en la resurrección del Señor y sirven casi siempre para glorificar a la Trinidad, para alabanza de su gloria. En fin, dado el paso, vamos a llegar ya a nuestra conclusión, que será una síntesis no brevísima, pero que tendrá como guía a un gran maestro de la vida espiritual que se llama San Ignacio de Loyola. En el libro que escribió, que se llama Los Ejercicios Espirituales, San Ignacio de Loyola pone un principio y fundamento, principio y fundamento. Y ese principio y fundamento responde a la pregunta que planteé al comenzar este encuentro. La pregunta era, ¿cuál es la puerta de la vida espiritual? ¿Por dónde entramos? La respuesta comenzó a darse pensando en nuestra ubicación, en dónde estamos, quiénes somos. Y resulta que si miramos la parte creatural, la parte más nuestra, tenemos que decir lo siguiente. El hombre, el ser humano, hombre y mujer, el ser humano, la persona humana, es un ser creado, con una finalidad, como ustedes lo acaban de ver, magnífica. San Ignacio la sintetiza de esta forma. El ser humano es creado para alabar, para obedecer y para servir a Dios nuestro Señor. Por obediencia, Él pone la reverencia, que consiste en esa actitud sumisa de disponibilidad de cualquier súbdito delante de su rey. El hombre fue creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y continúa, y mediante esto, salvar su alma. Primero, la alabanza, la disponibilidad para Dios y el servicio efectivo de Dios nuestro Señor. Y luego, y por consecuencia, la salvación del alma. Pero eso es el final, esa es la finalidad del ser humano. Piénselo, por favor, usted que está escuchando. Yo soy una criatura, yo no soy Dios, soy una criatura, con todas las limitaciones de una criatura. Yo me enfermo, yo me gasto, me desgasto, yo me envejezco, yo tengo todas las limitaciones, pero soy criatura, soy creado, pero creado para algo muy grande, creado nada menos que para alabar, para ponerme a disposición de Dios nuestro Señor y para servirle. Eso es grande. En donde usted está se puede hacer.
No importa qué tan humilde o qué tan pomposo sea su cargo, sea su ubicación en el mundo, allá puede alabar, disponerse para el servicio y servir efectivamente a Dios nuestro Señor, ¿verdad? Pero luego la segunda frase del principio y fundamento de San Ignacio dice, y las demás cosas, las demás criaturas, todo lo que existe sobre la faz de la tierra, fue creado para usted, fue creado para el hombre, para que pueda usarlas y conseguir así el fin para el que fue creado. Es decir, todas las cosas que existen sobre la tierra fueron creadas para que nosotros, los seres humanos, podamos alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. ¿Entendido? Porque ese es el sentido de todo, de la lluvia, del sol, del vaso de agua. Ese es el sentido también de mis libros y de la habitación y de todo. Ese es el sentido de todo. Todo sirve para que yo alabe, me ponga a disposición de Dios y le sirva. Todo debe servir para eso. Y aquí viene una frase de San Ignacio que nos ayuda a entender lo que estamos pensando en el día de hoy. Dice, de tal manera que el ser humano tanto ha de servirse de las cosas creadas, cuanto le sirvan para conseguir el fin para el que fue creado, y tanto ha de abstenerse de ellas, cuanto le impidan alcanzar el fin para el que fue creado. Sana lógica. Todo lo que existe en el mundo es bueno. Todo lo creó Dios para nosotros. Todo tiene el resplandor de las huellas de Dios, porque Dios es el único creador de todas las cosas. Sí, algunos de ustedes ya lo captaron, también los hombres y las mujeres que me rodean. Sí, todos fuimos creados para lo mismo. Y si yo fui creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, mi relación con las cosas que me rodean y con las personas tiene que ser una relación en donde se cultive el fin para el que fui creado, la alabanza, la reverencia y el servicio de Dios nuestro Señor. De lo contrario, me desordeno. Se llama afecto desordenado a la afición, al afecto, afición, a cosas que me desvían. Algunas pueden ser muy buenas, algunas pueden ser muy buenas. Si yo soy diabético y me como un tolete de bocadillo, de pronto cometo un pecado. Precisamente porque el quinto mandamiento dice no matar y también se trata de mí mismo. Y el bocadillo es buenísimo, por supuesto, de tal manera que mi relación con todo lo que existe es la relación de la entera libertad del que sabe elegir entre todo solamente lo que sirve para que yo pueda alabar a Dios nuestro Señor, disponerme para Él de día y de noche, toda mi vida, disponerla a su servicio y mediante eso salvar mi alma. La definición de pecado aquí sería elegir lo que no me sirve para cumplir el fin para el que fui creado. En San Ignacio, la virtud que gobierna esta relación nuestra con las criaturas se llama la indiferencia. También la menciona en el texto del que les hablo, el principio y fundamento. De tal manera, dice San Ignacio, que es necesario que nos hagamos indiferentes a todas las cosas creadas. Entonces, atención, aquí no es una indiferencia de displicencia, de que no me importan, aquí es la indiferencia del saber que por más buena que sea una cosa, pero no me sirve, no la debo tomar, no es para mí. Y de lo contrario me lesiono yo mismo, lastimo el fin para el que fui creado, esta santidad de la que hablábamos comentando el texto de Efesios 1, y perdemos el tiempo. Y lo pone bien fuerte San Ignacio, porque continúa diciendo, en este sentido,
No hay que querer más pobreza, más riqueza que pobreza, más salud que enfermedad, más vida larga que corta, más honor que deshonor, sino en todo buscando solo el cumplir, el poder alcanzar la meta o el fin para el que yo fui creado. Eso es. Entonces, ¿cuál es el principio de la vida espiritual? El principio de la vida espiritual es, por supuesto, Dios viviendo en nosotros y en trabajo permanente. Dios en nosotros produciendo todas estas bendiciones, Dios que quiere tocarnos profundamente. Para que Dios pueda hacer eso, para que podamos tener una vida espiritual, nosotros tenemos que dejar que el plan de Dios se realice en nuestras vidas. Y ese plan se va a realizar si nosotros sabemos muy bien lo que somos. Somos criaturas. Y ser criatura es decir, no soy omnipotente. Ser criatura es ser muy humilde. Pero como criaturas, es decir, saber que nosotros fuimos creados para algo y asombrarnos por el amor de Dios. Eso es a veces lo que más nos falta. Sonreír y asombrarnos de que tantas maravillas hayan sido hechas para mí, para que yo alcance a alabar, bendecir y adorar a Dios nuestro Señor, a alabarlo, ponerme a su servicio y servirle como merece la divina majestad. Eso es el principio y el fundamento de la vida espiritual. Claro está que todos tendríamos también que asomarnos de vez en cuando a todo aquello que en nosotros se ha aferrado, a cosas, a personas, para mirar qué es lo que ocurrió allí. Y de eso se tratan los ejercicios espirituales, de ver en dónde hay un apego desordenado, en dónde nos pegamos de algo que no nos está sirviendo para alabar a Dios, que no nos deja reconocer que Dios es Dios, que Dios es bueno. En fin, voy concluyendo con una reflexión simple, simplísima sobre Dios. Dios es Dios, no hay otro como Él. Nada podría ser como Dios, ¿verdad? Y una de las mañas del mundo moderno es endiosar las inteligencias con argumentos estúpidos. Por ejemplo, con que uno puede decir hoy si es cucarrón o es garrapata, porque en el espejo se vio y no identificó lo que vio en el espejo con algo que se parezca a la definición normal. El mundo moderno quiere separarnos de Dios dándonos una falsa concepción de la libertad. La libertad es poder elegir entre tantas cosas, las que más nos conducen a la alabanza, reverencia y servicio de Dios nuestro Señor. No es pelear con Dios, ni pelear con la obra de Dios. Cuando uno quiere saber si de verdad entiende lo que es ser creado, ser criatura, uno tiene que saber que uno recibe de Dios todo lo que es, pero también le recibe a Dios todo lo que Él propone. Es que no se trata de nosotros crear nuestro propio código ético, porque no existe una función de esas en el ser humano. ¿Qué tal nosotros que hoy amanezcamos diciendo que la familia, como se conoce, ya no es familia? No, porque ahora hay un código distinto y la familia tradicional ya se superó. Pues hay que mirar bien las cosas, ¿verdad? O se nos ocurre decir que matar no es malo cuando produce incomodidad un bebé. No. ¿Cómo es posible que alguien en este mundo diga que no entiende que para abortar hay que matar a alguien? Estoy asombrado de eso. Y a veces lo escribo en estos mensajes porque me asombra mucho que haya gente tan rabiosamente defendiendo el aborto, fingiendo que no se dan cuenta que para abortar hay que matar.
para abortar hay que matar a alguien. Y fingen que no se dan cuenta de eso o bloquean su mente de tal forma que hasta lloran, se enloquecen como si pasara el cantante de última moda cuando aprueban abortos por ahí. ¿Ven cómo concluyo con algo que todos tenemos que llevar a la práctica? Tenemos que mirar en nuestra vida qué cositas hay desordenadas en donde Dios todavía no es Dios, en donde nosotros, siendo criaturas, nos hemos inflado y puesto al nivel de Dios y no le dejamos a Él realizar sus planes en nuestra vida. Vida espiritual es eso. Vida espiritual es dejar a Dios vivir en nosotros, dejar a Dios trabajar en nosotros, dejarle a Dios tomar las riendas de nuestra vida. Y no es fácil, no es fácil. En el próximo encuentro, ahora a las 7 de la noche, vamos a hablar un poco sobre dos caminos que se le presentan al ser humano, pero no les anticipo, porque quisiera que nos acompañen. En estos encuentros de esta semana, aunque tengo un poquito de problemas técnicos para comunicarme con ustedes, me gustaría mucho, si ustedes tienen alguna pregunta que hacer, que por favor me la dirigieran. No sé si hoy alguno ha hecho alguna pregunta. Entonces, por ahora dejemos tranquilamente, pero por este mismo medio, en los comentarios que se pueden hacer junto al video, pueden hacer algunas preguntas y podemos conversar un poquito. Voy a tratar de un esquema así, como entre media hora, 40 minutos o 40, 45 minutos máximo, y dejar unos minutos para que conversemos si ustedes quieren. Comencemos a las 7 de la noche. Ahorita simplemente sepan que voy a tratar de buscar un medio técnico para tener yo y poder controlar aquí mismo quienes me escriben o me hacen alguna pregunta. Si quieren hacer alguna pregunta sobre el contenido de este encuentro, por supuesto que también lo recibo y lo resolveremos a las 7 de la noche. Por favor, los ejercicios espirituales se hacen ejercitando el alma. Váyanse a alabar, a hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Háblenle a Dios, díganle lo grande que es, felicítenlo por ser Dios. Pero también vayan a revisar su vida y a decirle al Señor, Señor, perdóname, porque cuando he olvidado que soy criatura, me he hecho Dios, me he envanecido, me he inflado, y así no es la vida. Pero también revisen su alma. Un ejercicio espiritual muy bonito es revisar, porque a veces uno no tiene conscientemente esos espacios, esas dimensiones de la propia existencia en donde uno ha faltado o donde está apegado a chécheres y a cosas, quizá a personas que apartan del camino de Dios y no nos concentran en Él. Los dejo con mucho afecto, rodeados de la palabra de Dios, seguro de que el Señor está trabajando en sus corazones y con una bendición pastoral muy llena de fe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.